José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, se debate en estado crítico, en la antesala de una cirugía a vida o muerte que tiene a toda España en vilo. Pero los documentos obtenidos por nuestra redacción, filtrados por una fuente inexpugnable desde el mismísimo corazón del hospital, revelan la cruda y desoladora verdad de una situación que raya en lo inverosímil, un drama que supera cualquier guión televisivo y que desborda las fronteras de la ficción. Es un golpe devastador que nos deja helados. Este joven, apenas transitando sus 35 años, con todo un porvenir por delante, se enfrenta ahora a una contienda médica de proporciones bíblicas. Las razones de este abrupto y alarmante deterioro de su salud permanecen envueltas en un manto de misterio que solo exacerba la angustia, alimentando las teorías más descabelladas y la especulación más salvaje en los mentideros de la prensa del corazón. Carmen Borrego, la inconfundible matriarca televisiva, lejos del resplandor de los focos, se encuentra sumida en una desolación absoluta, consumida por una agonía que trasciende cualquier interpretación superficial. Sus ojos, aseguran los que la han visto, son un caudal inagotable de lágrimas genuinas, amargas, el reflejo más desgarrador de una progenitora que observa cómo la existencia de su primogénito se tambalea en el filo más afilado de lo desconocido. Este drama, señores, no es una mera representación, es la cruda, implacable realidad de una vida que se cercena de forma abrupta. ¿Creéis, honestamente, que esta situación límite servirá finalmente para insuflar un soplo de humanidad a la imagen de los campos, o es, por el contrario, una nueva y despiadada oportunidad para que el circo mediático extraiga rédito del dolor ajeno? Mojaos en los comentarios y compartid vuestras primeras impresiones, porque queremos sentir vuestra indignación más visceral y vuestras reflexiones más profundas sobre este doloroso suceso que sacude los cimientos de la prensa rosa. La sombra ineludible de la dolencia ha acechado a José María Almoguera por más de un decenio, desde que, con la temprana edad de 23 años, se vio impelido a cohabitar con un marcapasos. Este diminuto, pero crucial, aparato había funcionado hasta ahora como su discreto custodio frente a una condición cardíaca intricada y traicionera. El dispositivo, implantado para regular un ritmo cardíaco proclive a arritmias graves y a descompensaciones potencialmente letales, ha sido su inseparable compañero, una pieza fundamental de su existencia que le permitía desarrollar una vida aparentemente sin sobresaltos, alejado del escrutinio público en lo concerniente a su bienestar físico. No obstante, bajo esa superficie de cotidianidad, palpitaba una vulnerabilidad constante, una auténtica espada de Damocles suspendida sobre su cabeza, aguardando el instante menos propicio para precipitarse. A lo largo de 12 prolongados años, el marcapasos desempeñó su cometido, erigiéndose en un centinela silencioso contra los embates de una afección que muchos ignoraban o elegían obviar, tanto en el ámbito familiar como en el externo. Sin embargo, el destino, caprichoso y despiadado, ha determinado que aquel escudo tutelar ya no es suficiente, que ha llegado la hora de confrontar la desgarradora realidad de una pugna que ha recrudecido su intensidad de manera imprevista y salvaje. La endeblez de la existencia se manifiesta ahora en cada latido que desfallece, en cada señal fuera de lo común que emana de su propio pecho, sumiendo a todos en una creciente incertidumbre. Pero el hallazgo incontrovertible, recabado por nuestra perspicaz investigación a través de informantes médicos de la prestigiosa Fundación Jiménez Díaz que han sido testigos directos de la premura de su cuadro clínico, desvela un escenario absolutamente desolador. Ese artefacto salvavidas, ese prodigio de la ingeniería que debía ser su garante vital, lejos de desempeñar su cometido con la perfección esperada, ha empezado a emitir señales inusuales, un mudo pero estruendoso clamor de socorro que ha desatado todas las alertas en las consultas de los facultativos. Intenten visualizar la secuencia que nos han pormenorizado, la comunicación imprevista, la voz grave y perentoria del especialista al otro extremo de la línea telefónica, la instrucción imperativa de una intervención quirúrgica urgente, una frenética competición contra el tiempo que no tolera dilaciones ni pretextos. No estamos hablando de una simple calibración, de un chequeo periódico. Se trata de una operación de extrema dificultad y máximo peligro, donde cada palpitación es crucial y la espera se transforma en un suplicio psicológico insufrible tanto para el afectado como para toda su estirpe. El terror se apodera, el pavor anida en sus profundidades al percatarse de que el dispositivo destinado a preservar su existencia ahora flaquea de modo crítico. Esta precipitación ha sorprendido a todos, aunque algunos ya barruntaban la insostenibilidad de la coyuntura, sumiéndolos en una zozobra extrema, con el dictamen médico balanceándose sobre un alambre finísimo, un hilo extremadamente precario.
La agónica dilación en la fijación de la fecha precisa para esta operación trascendental se ha convertido en un auténtico purgatorio para José María, una tortura extendida que carcome cada fibra de su esencia y de su círculo más cercano. Cada instante que se desliza sin la ratificación de la cirugía representa un suplicio, una remembranza incesante de la amenaza latente que gravita sobre él, presto a materializarse en cualquier instante. Mientras tanto, Carmen Borrego, la progenitora valiente en esta desdichada trama, se halla absolutamente aniquilada, superando con creces cualquier artificio televisivo que se le haya podido atribuir en épocas pretéritas. Quienes han tenido la oportunidad de observarla de cerca en estos días aciagos atestiguan que su padecimiento es auténtico, doloroso, la expresión más descarnada de una madre que confronta la eventualidad de perder a un vástago. La cabeza de la dinastía Campos está completamente derrumbada, sumergida en una desazón que la ha dejado afónica, con un ahogo persistente que le dificulta la respiración habitual, en un estado de fragilidad máxima que jamás se le había conocido. Las lágrimas, otrora un mero expediente en los escenarios, son ahora un torrente incontenible que surge de un manantial de aflicción insondable, espejo de una existencia segada a los 35 años que se disipa ante su mirada, sin que ella pueda hacer absolutamente nada más que implorar por un milagro o una intervención divina. Pero ¿quién de ustedes, con la franqueza más descarnada, osaría concebir que la existencia de un individuo tan joven, y tan indisolublemente ligado al estrellato por medio de su notorísima estirpe, pudiera depender de un hilo tan endeble, tan caprichoso, tan dramáticamente expuesto al veredicto colectivo? Esta desventura no es un simple informe, es un cristal que nos encara con la debilidad humana en su manifestación más cruda, y con la peculiaridad de cómo una familia tan avezada a vivir bajo el escrutinio de las luminarias maneja una coyuntura de tal envergadura. La manera en que los Campos han administrado históricamente sus júbilos y sus aflicciones nos impele a analizar minuciosamente cada ademán, cada mutismo, cada difusión. ¿Estamos ante una calamidad de índole privada o ante un episodio más de la epopeya familiar concebido para acaparar la mirada del público? En los venideros instantes, les vamos a revelar pormenores terriblemente inquietantes acerca de la administración de esta crisis por parte de la propia parentela, y se van a asombrar con la gélida compostura y el estudiado maquiavelismo con los que se abordan estas coyunturas extremas, donde la subsistencia individual se entreteje, de un modo aberrante, con la estrategia publicitaria de un linaje que lo significa todo en esta nación. Mantengan la mirada fija, porque lo que estamos a punto de desenmascarar transformará su visión de manera irreversible. A medida que el cronómetro avanza sin tregua hacia la ineludible intervención, un vendaval de habladuría sin corroborar, pero con una tenacidad incuestionable, empieza a remecer los cimientos de esta tragedia familiar, adhiriendo una capa de morbosa curiosidad y una sospecha perturbadora a la ya de por sí precaria tesitura. Resulta en verdad creíble que la avería de un ingenio tan decisivo como un marcapasos sea meramente el resultado de un desgaste funcional inherente a su prolongado empleo, o quizá subyace una realidad más incómoda, más tenebrosa, un trasfondo de negligencia o de un modo de vivir que desafió las rigurosas demandas de su ya quebradiza afección cardíaca. Voces anónimas, pero supuestamente bien informadas, que circundan el ámbito más personal de José María, cuchichean con una inquietante persistencia acerca de coerciones asfixiantes, de veladas interminables que se extendían hasta el alba en entornos perjudiciales, de un agobio perenne y una ansiedad encubierta que, cual daga silenciosa, habrían corroído la ya frágil consistencia de su miocardio, un órgano que ya manifestaba signos de alerta. ¿Pudiera ser que la ausencia de autocontrol o una sobreexposición a circunstancias de gran estrés hayan contribuido, de manera activa y peligrosa, a este lamentable y crítico deterioro? La negligencia crasa se proyecta sobre la supuesta falta de responsabilidad de aquellos que, plenamente conscientes de su frágil expediente clínico y de la relevancia de su padecimiento, pudieron haber desoído sistemáticamente las advertencias, impulsándolo sin miramientos hacia la cima de esta crisis vital. Pero como resulta concebible que, sabedores de la profundidad de su aflicción y de su total dependencia de un marcapasos, no se le haya demandado una disciplina más rigurosa, una prudencia inquebrantable y una supervisión continua de su cotidianidad? ¿Dónde se encontraba el respaldo, la observancia, la guía férrea que debió conducirlo hacia la salvaguarda de su propia integridad? Esta es la interrogante que resuena con ímpetu en los mentideros de la crónica social, y también en la conciencia del público, que no alcanza a comprender semejante desamparo o insensatez. El espectro del descuido, ya sea individual o de su esfera íntima, se cierne ominosamente sobre este desenlace fatal. Porque en breves instantes,
Les vamos a desentrañar ciertas omisiones escandalosas que bien podrían haber acelerado este desenlace desdichado y, según nuestros datos, evitable, y que prometen reconfigurar por completo la versión oficial de este relato que nos desgarra el espíritu y nos colma de una furia irrefrenable ante la precariedad de la existencia y la aparente irresponsabilidad de quienes estaban obligados a tutelarla. Alístense para el zarpazo. En los recintos de este foro informativo, la revelación sobre la coyuntura crítica de José María Almoguera ha resonado con la virulencia de una auténtica detonación, provocando una explosiva amalgama de estupor, escepticismo y una furia apenas contenida entre el personal que, con aguda perspicacia periodística, rastrea cada desplazamiento de la influyente familia Campos. Evoco con nitidez el instante preciso en que la noticia arribó a nuestra sala de redacción. Una quietud glacial, casi tumba, invadió el ambiente, y los rostros perplejos se encontraron, no únicamente por el influjo humano y la desventura personal que se cernía sobre el joven, sino por la funesta premonición de cómo este inédito y lacerante episodio se desplegaría bajo la despiadada luminiscencia de los reflectores. Han proliferado los debates vehementes en torno a la orientación editorial, acerca de si resultaba moralmente adecuado divulgar una primicia tan desoladora, si debíamos respetar el sufrimiento privado de una parentela, o si nuestro deber ineludible era comunicar una realidad que, pese a su rudeza y dolor, ya se filtraba por cada intersticio del ámbito mediático. La tirantez era palpable, casi tangible, pero ¿quién, al final de cuentas, carga con la auténtica responsabilidad de esta escalada de visibilidad y curiosidad morbosa? ¿Los medios que informan, o la familia que, con frecuencia, ha avivado con una mano el fuego de la exposición, mientras con la otra se queja de las quemaduras? Permanezcan en sintonía, porque en breve analizaremos las repercusiones éticas y morales más hondas de la gestión mediática de esta crisis que ha superado todo límite imaginado, y les aseguramos que destaparemos las verdaderas motivaciones tras cada movimiento en este drama que se transmite y que parece no encontrar ni final ni decencia. La delicadeza intrínseca de la condición humana se evidencia de la forma más brutal y despiadada en coyunturas como la que ahora aflige a José María, una amarga y perturbadora advertencia de que nadie está exento de los embates más feroces del destino, por muy resguardada o, paradójicamente, expuesta que se encuentre su existencia ante el escrutinio general. Pero ¿hasta qué punto la inercia de la juventud, la fe ciega en la invulnerabilidad o el propio fulgor de la fama nos imposibilitan encarar con responsabilidad la faceta más sombría de nuestra ineludible finitud? ¿Y acaso no nos conduce a una meditación profunda sobre la doble moral que impera en nuestra sociedad, esa que aplaude la fortaleza y la anticipación en ciertos individuos, pero enjuicia la supuesta imprudencia o el descuido en otros, sobre todo si ostentan la etiqueta de famosos y han cimentado su vida en el escándalo? Es forzoso, en este torbellino de ansiedad y conjeturas, traer a colación el conmovedor caso de Michu, cuya previsora y valiente resolución de documentar sus últimas voluntades frente a su implacable enfermedad cardíaca, resuena hoy con una perspicacia sobrecogedora, casi profética. Esa cautela, esa madurez asombrosa para afrontar su propia mortalidad a tan temprana edad, contrasta dolorosamente con la aparente imprevisión en el caso de Almoguera, o al menos con la falta de preparación pública ante una eventualidad tan grave. A pesar de su historial, permanezcan pendientes, porque vamos a desentrañar los intrincados hilos que enlazan estas dos narrativas de enfermedad y visibilidad, y lo que nos revelan sobre la naturaleza humana y las hipocresías que tanto nos complacen en esta nación. El porvenir inmediato de José María Almoguera se desvela como un tapiz inmaculado salpicado de enigmas, donde cada trazo de ilusión se fusiona, de modo ineludible, con el recelo más hondo y paralizante. Más allá de la inminente y decisiva intervención quirúrgica, la senda hacia un restablecimiento completo se vaticina dilatada, áspera y laboriosa, no solo en el plano físico, al afrontar las secuelas de una tribulación de esta envergadura en un órgano tan esencial como el corazón, sino también en el ámbito psíquico, al batallar con la carga de haber bordeado el precipicio. ¿Logrará José María superar esta experiencia crítica con aplomo y retomar una existencia de aparente cotidianidad, o esta vivencia límite lo marcará de por vida, compeléndolo a revalorar sus prioridades, sus lazos, y, sobre todo, su ya discutida visibilidad en los medios? La sombra de la dolencia acechará cada uno de sus movimientos. La colosal presión de formar parte del prominente linaje Campos, de tener cada aliento, cada lágrima, bajo el microscopio implacable del juicio público, se acrecentará de forma exponencial, empujando su temple al límite. ¿Cómo impactará esta crisis existencial en su vínculo con su progenitora, de por sí tan intrincado,
ambivalente y tan analizado en el ojo público, y de qué modo se administrarán las incontables y apetitosas ofertas de primicias que, con una evidencia casi hiriente, lloverán sobre ellos en los instantes más frágiles de su convalecencia, buscando sacar provecho de su sufrimiento? Pero es equitativo, es moralmente correcto, es siquiera concebible humanamente que se anticipe que cada acontecimiento vital, incluso el más dramático y lacerante como una intervención a vida o muerte, se transforme indefectiblemente en un artículo de consumo para la audiencia, en el siguiente episodio de la inacabable epopeya de las celebridades? La interrogante ética se yergue como una cordillera majestuosa en el escenario mediático hispano. La incesante exigencia de los medios, y a veces del propio público, de conocer cada detalle, de presenciarlo todo, de experimentar cada emoción, empuja a estas personalidades públicas a una visibilidad que aniquila cualquier vestigio de privacidad, de esfera íntima, incluso en los instantes más sagrados y desprotegidos. La moralidad de esta dinámica se desvanece entre el derecho a la información y el insaciable avidez por el sensacionalismo, generando una encrucijada compleja y desconcertante. Las fronteras entre lo público y lo personal se han borrado hasta la completa invisibilidad, y los campos, al igual que muchos otros, se encuentran aprisionados en esta trama que ellos mismos, en cierta medida, han urdido con su incesante exhibición. ¿Puede una figura célebre reclamar respeto por su intimidad cuando ha edificado su trayectoria y su caudal en la transacción de esa misma intimidad sin barreras? Este es el acalorado debate que se inicia con la crudeza de una herida aún abierta. Hablemos sin tapujos de esas noches de desenfreno que, según fuentes cercanas, José María acostumbraba a vivir, ignorando por completo las implacables advertencias de su propio cuerpo y las recomendaciones médicas. ¿Es acaso concebible que un joven con una condición cardíaca tan delicada, cuya vida pendía literalmente de un hilo, se permitiera el lujo de desafiar a la muerte con una imprudencia que roza la insensatez? Los rumores que circulan en los círculos más íntimos y menos puritanos del clan Campos no son meras conjeturas, hablan de jornadas laborales extenuantes que se extendían hasta la madrugada, seguidas de reuniones sociales en ambientes cargados, donde el descanso y la tranquilidad eran lujos inalcanzables. La presión de mantener una imagen, de cumplir con expectativas ajenas y de intentar forjarse un nombre propio a la sombra de un apellido tan monumental, habría sido una carga demoledora. Este estilo de vida, que muchos tacharían de autodestructivo, ¿no es el caldo de cultivo perfecto para una tragedia como la que hoy nos ocupa? Algunos susurran que la familia, consciente de estos excesos, miraba hacia otro lado, quizás por cansancio, quizás por desesperación, quizás por la dificultad inherente a controlar a un adulto. Pero en unos segundos, les vamos a destapar qué papel jugaron esas veladas interminables y esa vida al límite en el catastrófico fallo del marcapasos, y les aseguramos que la verdad les dejará sin aliento, revelando una irresponsabilidad que va más allá de lo meramente personal. El peso de la culpa debe estar aplastando a Carmen Borrego, esa madre coraje que ahora se ve enfrentada al peor de los miedos, perder a un hijo. Pero ¿hasta qué punto esa culpa es real, genuina, o es parte de un guión no escrito de esta tragedia familiar que se desarrolla ante nuestros ojos? Algunos analistas de nuestro equipo, acostumbrados a desentrañar las complejas dinámicas de este clan, sugieren que la relación entre Carmen y José María siempre ha sido un campo minado de afectos y reproches, de cercanía y distancia, un vínculo ambivalente marcado por las exigencias de la fama. ¿Pudo Carmen, en su afán por protegerlo, o quizás por mantenerlo cerca de su órbita mediática, ignorar las señales de alarma, minimizar los riesgos, o incluso, sin quererlo, empujarlo a situaciones de estrés que su frágil corazón no podía soportar? Las voces críticas se alzan, señalando la posible ceguera materna ante los signos evidentes de deterioro. La figura de María Teresa Campos, la gran matriarca, se proyecta como una sombra ausente pero omnipresente en este drama. ¿Qué habría dicho ella ante esta situación? Su carácter fuerte y protector habría impuesto una disciplina férrea. En los próximos minutos, desgranaremos los conflictos internos y las presiones familiares que podrían haber agravado la situación de José María, y revelaremos cómo la ausencia de una figura de autoridad incontestable ha dejado a este joven a merced de sus propias decisiones y de un entorno que, quizás, no supo protegerlo a tiempo. La conmoción pública no se limita a la consternación por la salud del joven, sino que se extiende a una indignación creciente ante la inevitable monetización de esta desgracia. Estamos siendo testigos, una vez más, de cómo el sufrimiento más íntimo se transforma en un producto de consumo, en el enésimo episodio de una saga que no conoce límites ni escrúpulos. La audiencia,
A pesar de su fascinación por el morbo, empieza a mostrar signos de hartazgo, de un cansancio moral ante esta constante mercantilización de la vida. Las redes sociales arden con comentarios que oscilan entre el genuino deseo de recuperación para José María y la crítica feroz hacia la forma en que los campos gestionan, o se espera que gestionen, esta crisis. Se habla de un posible cambio de narrativa, de un intento desesperado por parte de la familia de proyectar una imagen de unidad y sufrimiento, para aplacar las críticas y granjearse la simpatía del público. Pero ¿hasta qué punto esta estrategia, si es que existe, resultará creíble, o será percibida como un burdo intento de manipulación en un momento tan delicado? La línea entre la compasión y el cinismo se desdibuja peligrosamente en este escenario. Permanezcan muy atentos, porque les vamos a mostrar las primeras reacciones de la opinión pública y analizaremos si la estrategia de victimismo de los campos, si la tienen, está logrando el efecto deseado, o si, por el contrario, está generando un rechazo aún mayor y una ola de críticas insostenibles. En nuestro propio equipo, la tensión es palpable. ¿Hasta dónde debemos llegar para desvelar la verdad sin caer en el sensacionalismo más burdo, sin pisotear la dignidad de un joven que lucha por su vida? Es un debate constante, una cuerda floja sobre la que caminamos cada día, pero nuestra misión es informar, desnudar la realidad, por muy cruda que sea, y desenmascarar las manipulaciones, los discursos prefabricados que buscan edulcorar una verdad que, en el fondo, muchos intuyen. Uno de nuestros reporteros, curtido en 1000 batallas en el corazón de la prensa rosa, confesaba entre bastidores su profunda tristeza. Esta familia es un pozo sin fondo de noticias, pero a veces me pregunto si el precio que pagan por ello es demasiado alto, si compensa tanta exposición y tanto juicio público. Es la reflexión de un profesional que ha visto de todo, que ha sido testigo de cómo la fama puede devorar a las personas, consumiendo su esencia, su intimidad, hasta dejarlas vacías y expuestas. ¿Pero acaso no somos todos, de alguna manera, cómplices de esta voracidad mediática, al demandar cada detalle, cada lágrima, cada giro inesperado en la vida de los famosos? No se alejen, porque en los próximos momentos, les daremos un vistazo exclusivo a las entrañas de nuestra redacción y les contaremos las historias más inesperadas sobre cómo manejamos estas noticias que nos confrontan con nuestros propios límites morales y profesionales, prometiendo una revelación sobre la presión que ejercen las productoras en estos casos. La maquinaria de la fama, una vez puesta en marcha, no conoce de pausas ni de compasión, y menos aún cuando hay sangre, metafóricamente hablando, que oler. La trágica situación de José María Almoguera no es solo una preocupación médica, es también una oportunidad de oro, un filón de oro, para aquellos que viven de la crónica social. Se rumorea con insistencia que varias productoras ya están moviendo hilos, tejiendo intrigas, preparando el terreno para la inevitable entrevista exclusiva, para el programa especial que desgranará, con un morbo apenas disimulado, cada detalle de la agonía y la recuperación. Se respetarán los tiempos, la intimidad que un proceso tan doloroso exige, o la avidez por la primicia lo devorará todo, arrasando con cualquier atisbo de decencia. La historia nos ha enseñado que las promesas de discreción son, con demasiada frecuencia, papeles mojados cuando el cheque es lo suficientemente abultado. ¿Cuántas veces hemos visto a personajes públicos, que juraron guardar silencio, sentarse en un plató días después, con lágrimas en los ojos y la cuenta bancaria engordando a cada minuto? Pero nuestra plataforma no se dejará engañar. En breves instantes, les vamos a revelar las ofertas millonarias que ya están sobre la mesa de los campos, las negociaciones secretas y los posibles pactos que se gestan en la sombra para convertir esta tragedia en un espectáculo lucrativo, y van a entender por qué la indignación es la única respuesta posible ante tanta desvergüenza. El futuro inmediato de José María Almoguera se presenta como un abismo de incertidumbre y angustia, pero el futuro mediático de la familia Campos, lamentablemente, parece ya escrito con las tintas indelebles de un nuevo y predecible escándalo. Esta tragedia, este drama humano de proporciones épicas que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa, no hará sino alimentar con más virulencia la maquinaria implacable del salseo, de las exclusivas a golpe de talonario y de las lágrimas programadas para el prime time. Prepárense, porque estamos al borde de una avalancha sin precedentes de revelaciones y contrarrevelaciones, de victimismo desmedido y de acusaciones veladas, que prometen mantenernos pegados a la pantalla, indignados hasta el tuétano, pero, seamos sinceros, fascinados hasta la médula. Desde este espacio, nuestra defensa apasionada de la verdad, por dolorosa que sea, nos impulsa a seguir cada paso de esta historia con la lupa más exigente,
y a denunciar, con la vehemencia que nos caracteriza, cualquier intento descarado de mercantilizar el sufrimiento más íntimo. Porque este no es el final, queridos espectadores, es solo el primer acto de un drama que nos dejará con la boca abierta y el corazón en un puño. Queremos saber, ¿sentís la misma indignación, la misma rabia contenida que nosotros ante esta posibilidad? Dejadnos vuestros comentarios, debatid con nosotros sin miedo ni tapujos, porque vuestra voz es fundamental para arrojar luz sobre las zonas más oscuras y pantanosas del mundo de los famosos, esas que ni siquiera las cámaras se atreven a filmar. Suscríbanse ahora mismo a nuestra plataforma para no perderse ni un solo detalle de esta primicia explosiva, de todas las revelaciones que están por venir y de cada paso que daremos en esta batalla por la verdad y la decencia. La información más cruda y el análisis más valiente solo los encontrarán aquí, donde el corazón de la noticia late con la fuerza de la indignación. No dejen que les cuenten medias verdades.